Qué placer estar con ustedes esta noche, gracias por la atención. Vamos a hablar un poco del delito, en realidad vamos a hablar en general de la protección de datos en nuestro país y vamos a centralizarnos luego en el delito de violación de datos personales. ¿Pero qué son los datos personales? Empecemos por ahí. Los datos personales son aquellos datos relativos a una persona que sea identificada o identificable. ¿Y a qué nos referimos con esto? Nos referimos a nombre y apellidos, por ejemplo. Ejemplos son domicilio, dirección de correo electrónico cuando tienen el nombre y apellido incorporado. Eso es un dato personal porque nos pueden reconocer por ese medio. El número de documento de identidad, evidentemente, la tarjeta menor de edad, igualmente. Los datos de localización, los datos del GPS, donde nosotros hemos estado, que ahora ya todos los teléfonos los tienen, probablemente es un dato personal, ¿verdad? Tenemos que ver cómo lo estamos manejando. De igual forma, nuestro historial, como lo decía Adalid, creo que fue, de los navegadores, qué información nosotros visitamos en las redes es un dato personal porque nos define, ¿verdad? Nosotros vamos a ciertos tipos, la gente va a tener una cierta opinión de qué estamos haciendo, qué estamos viendo. Entonces, eso es un dato personal que nos define. Y la dirección de los protocolos IP. Yo no sé si ustedes vieron una institución que la prensa quería saber cuáles eran todas las direcciones IP que habían consultado la base de datos de la institución. Y la institución evidentemente les dijo que no porque eran datos personales. Es correcto, es un dato identificable porque buscando la dirección IP pueden saber quién es el dueño, ¿verdad? Pero entonces, ¿se protegen los datos sueltos? Alguien lo decía anteriormente, creo que fue el señor Salatiel, los datos sueltos no se protegen, ¿verdad? Vamos a proteger los datos que se encuentren en ficheros, registros o archivos institucionales o empresariales, o son en conjuntos estructurados del dato, pueden ser físicamente en el archivo de la empresa o también estar en la nube. Y los relativos a una persona física identificada o identificable. Una persona física totalmente identificada es alguien que ya nosotros tenemos identificado, ya sabemos quién es esa persona, una persona determinada. Por ejemplo, la cédula nuestra tiene la imagen, tiene nuestro nombre, tiene nuestros apellidos, ¿verdad? Y ya una persona con tener la cédula sabe quiénes somos nosotros. No necesitamos de información adicional para buscar quién es esta persona. Pero, por ejemplo, identificable sería cuando yo tengo información, cierta información, pero no tengo toda la información para identificar a la persona. Por ejemplo, una muestra de sangre. Yo necesito tener ciertos sistemas que me permitan hacer una prueba de ADN para determinar si esa sangre es de algún individuo que está presente o no está presente. Pero es evidentemente un elemento identificable porque si yo tengo otra información voy a poder saber de quién es la sangre. ¿Qué se busca primordialmente? En realidad lo que se busca con esta normativa de protección de datos personales es crear un reducto ficticio, ¿verdad? La ley, en un mundo de la información como en el que estamos ahora, la información, los flujos de la información están libremente en todas las redes, ¿verdad? El año pasado hicimos un estudio y ya tenían 4 billones de internautas en Internet, o sea que todo lo que nosotros exponemos en la Internet, hay 4 billones de personas que tienen la posibilidad de accederlo y eso tenemos que tenerlo presente. Entonces, ¿cómo se garantiza el derecho a la privacidad en un recinto en donde hay 4 billones de personas? Difícilmente podamos hacerlo, pero entonces, ¿qué hace el derecho? ¿Quedarse cruzado de brazos? No, el derecho no se cruza de brazos. El derecho dice, vamos a hacerle un resquicio privado. Si bien no lo podemos encerrar bajo llave como tal vez lo hacíamos anteriormente, vamos a hacer un resquicio privado en donde la persona pueda desarrollar su personalidad. Porque yo no sé ustedes, pero normalmente la gente, muchos, yo, por ejemplo, cuando estamos con personas que tenemos mucha confianza o en ambientes distendidos, probablemente no seamos los mismos que en ambientes laborales, ¿verdad? Entonces, ese poder autodeterminarnos, que ahorita lo vamos a ver, es lo que espera hacer la ley y el reglamento de protección de datos personales en Costa Rica. ¿Por qué busca la ley generarnos ese ámbito de privacidad? Esa ley busca generarnos el ámbito de privacidad porque solo así podemos nosotros desarrollar nuestra personalidad. Si en un recinto privado libre de la injerencia de terceros, ahí es donde nosotros vamos a poder ser quien nosotros somos, ¿verdad? Entonces, en ese recinto privado lo que quiere hacer es además impedir que se creen perfiles que vayan a servir para discriminarlos. La ley de protección de datos personales y su reglamento nos dice, probablemente ese es el sentido y el espíritu que hubo detrás, es que no demos a conocer tantísima información y sea permitido que conozcan todo de una persona, tanto que puedan
discriminarlo. Por ejemplo, si saben mis preferencias sexuales, si saben dónde vivo, si saben que tengo alguna discapacidad, me vayan a reducir las posibilidades de acceder a ciertas cosas. Por ejemplo, a tener relaciones interpersonales o acceder a empleo, ¿verdad? A veces hasta las condiciones socioeconómicas, que es un dato de carácter sensible, va a impedir que una persona pueda acceder a algún derecho al que normalmente tendría o podría acceder si no tuvieran toda la información de esa persona disponible. Esto quiere decir que la ley y el reglamento de protección de datos personales crea un derecho general de la persona a oponerse a los registros o a que se use su información personal. No, en realidad no. No es un derecho a oponerse a que yo puedo llegar a cualquier institución a decir no quiero que tengan mis datos personales, porque aquí lo que se trata es de buscar un balance entre el derecho de esa persona a tener un resquicio privado en el que no tenga la injerencia de terceros, pero también el derecho que tienen los demás, incluso las administraciones públicas, de utilizar esa información para dar servicios. Entonces es crear un balance ficticio adecuado para que la persona pueda desarrollar su personalidad, pero que también las instituciones o el Estado puedan utilizar esa información para fines legítimos permitidos por el ordenamiento jurídico. Es decir, que no se busca parar el avance de la tecnología, porque no lo podemos parar, ni que se utilice menos la tecnología, pero sí que esta tecnología que nosotros estamos permitiendo que tenga tantísima injerencia en nuestra vida, saber los flujos que va a tener mis datos personales en todos esos caracteres de tecnología. Es crear un marco ficticio, un muro ficticio, para que la persona pueda tener cierto control sobre sus datos personales en un mundo donde la tecnología nos come y nuestra información viaja frente a casi 4 billones de internautas. ¿Cómo se van a proteger los datos personales? Bueno, se van a proteger todo tipo de datos personales, pero se van a proteger por cualquier medio, independientemente de los medios por los cuales se están utilizando o por los cuales se les da tratamiento. Es decir, equipos de cómputo, dispositivos móviles, archivos lógicos y físicos, como ellos decían, es tanto la información que tenemos en equipos y sistemas tecnológicos como la información que guardamos en papel. Y Adalid no lo quería decir así y dijo que la parte humana también estaba considerada, pero no a nivel de delito, pero sí también. En realidad el factor humano es un factor importantísimo, ¿verdad? Porque como les decíamos también, apenas el 10% de los factores de los incidentes de seguridad se dan por fallos en la tecnología, por malas programaciones o por no tener equipos suficientes, y el 90% lo cometemos las personas. Entonces ese es un factor bien importante. Independientemente de la locación en la que estén, cuando nosotros decimos que en la mente de los trabajadores, por ejemplo, lo que queremos decir es que en una empresa o en una institución ningún trabajador debería ser indispensable para que se diera un servicio. ¿Esto qué quiere decir? Que la información que ese trabajador tenga en su mente tenemos que pasarla a que sea información que esté al cuidado de la empresa o de la institución. Entonces sería en los sitios web físicos que en el país o en los sitios web en la nube, en las oficinas de la entidad, en la mente de los funcionarios, en las bases de datos, en los basureros institucionales. Por ejemplo, hay una conducta que es el dumpster diving y que se está dando aquí en Costa Rica muy a menudo, y es que la gente me pregunta cuando vamos a las empresas, ¿por qué las capacitaciones o los procesos de concientización hay que dárselo a los misceláneos también? No estamos gastando mucho dinero en eso. Y yo les digo, señores, en este país, ¿verdad?, están comprando basureros. Empresas mandan a comprar basureros. ¿Y qué hacemos los funcionarios normalmente? Yo he llegado a empresas porque nosotros hacemos análisis de seguridad y nos damos cuenta que en los basureros me he encontrado informes que dicen información confidencial para esta empresa que no podría verla nadie más. Entonces, cómo nosotros manejamos la información física puede constituir un riesgo muy grande. Entonces, lo que gasten en capacitación o en concientización es una inversión, no es un gasto. Y en cualquier forma que se tenga, se protegen los datos personales, ya sean en forma electrónica, en texto, oral, digital, imágenes, sonidos, entre otros. Y en cualquier etapa del tratamiento, desde la creación misma del dato, el almacenamiento en los sistemas, la modificación, la copia, la reproducción, la eliminación y demás.
Entonces lo que se protege es el principio de la autodeterminación informativa, que es un principio fundamental de cual parten otros derechos que van a tener que darle a los titulares, tanto en las instituciones como en las empresas. ¿Y esto qué quiere decir? Es un derecho que le va a permitir a las personas saber lo que conste de ellas físicamente, ¿verdad? Y demás, lo que conste de ellas en general, en cualquier registro o archivo, automatizado o no, público y privado, la finalidad con la cual se obtuvo la información y la necesidad de que el uso real que se le va a dar a esa información corresponda con lo que la persona consintió, para qué la dio. La finalidad entonces es muy importante. Implica los siguientes derechos que nacen de este principio de la autodeterminación informativa, que son el derecho a acceder y a actualizar la información. Si una persona llega a una institución, y esto lo permite la ley y lo faculta de hecho, y hay que cumplirlo porque si no se establecen sanciones, y le dice a ustedes o a sus empresas qué información tiene usted mía de los datos personales, si usted no lo sabe, hay una sanción, ¿verdad? Entonces esto nos lleva hasta que de la misma creación de las bases de datos tenemos que instaurarle herramientas que nos permitan hacer esa trazabilidad. Les decía a Dalid que la seguridad de la información toma tres elementos que hay que proteger, que son la disponibilidad, la integridad y la confidencialidad. Eso es correcto, pero también con la ley y el reglamento de la protección de datos tenemos que ver el principio y el derecho de la trazabilidad. Este es un principio adicional en la seguridad de la información porque yo necesito decirle por la ley y el reglamento a las personas qué pasó con esos datos, quién los accedió y para qué fines. Y si yo no se lo puedo decir, va a haber denuncias y ellos pueden asistir a la PROAV a hacer la denuncia respectiva. Entonces, no es nada más la protección de los datos, como lo vamos a ver más adelante, el crear documentos legales para cumplir o crear protocolos de información. Es generar un sistema de gestión integral del tratamiento de los datos personales que nos permita cumplir con el principio de la autodeterminación informativa de los individuos. Otro derecho que está es el rectificar o revocar los datos cuando los datos no están correctos. Antes pasaba mucho con las protectoras de crédito, por ejemplo, ¿verdad? Manejaban documentos que estaban o datos que estaban incorrectos y que estaban desactualizados. Ahora se puede acudir también a la PROAV para decir que, primero a la institución, a ver si hacen el cambio y aplican este derecho, y luego a la PROAV en caso de que no lo cumplan. Complementar o cancelar en caso de que la información esté incompleta, o a oponerse o suprimir cuando sea incorrecta, inexacta, no esté actualizada o se esté utilizando para un fin diverso al que nosotros dimos nuestro consentimiento informado o al que permite la ley. ¿Qué es el delito de la violación de los datos personales? Bueno, este es el artículo 196 bis del Código Penal, que estipula que la violación de datos personales será sancionada con pena de prisión, este es el tipo básico, con pena de prisión de 1 a 3 años, ¿para quién? En beneficio propio o de un tercero, ¿verdad? Con peligro o daño para la intimidad o privacidad y sin la autorización del titular de los datos, se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmita, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe para un fin distinto para el que fueron recolectados o dé un tratamiento no autorizado a las imágenes o datos de una persona física o jurídica almacenados en sistemas o redes informáticas o telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos o magnéticos. Bueno, todas esas conductas, que son muchísimas, ¿verdad?, se refieren, igual lo vamos a ver más adelante, al tratamiento de datos personales en general. Pero veámoslo en más detalle, ¿verdad? 1 a 3 años para quien en beneficio propio o de un tercero. Ya hay una calificación. O sea, yo lo que quiero hacer al cometer el delito es lograr un beneficio propio o para un tercero. Con peligro o daño para la intimidad y la privacidad. Y podremos preguntarnos, ¿qué tan subjetivo es establecer peligrosidad en un tipo penal? ¿Verdad? Porque cuando hay peligro
o cuándo puedo, a la hora de demostrar cómo puedo probar que hubo un peligro a los datos personales. A menos que sea muy evidente, va a ser un tipo que tenga que verse con criterios absolutamente subjetivos, lo cual es bien peligroso, porque si hubiera sido con daño real, pues lo podemos determinar, pero en los delitos de peligrosidad es difícil demostrarlos. Se apodere, modifique, interfiera, acceda, copie, transmite, publique, difunda, recopile, inutilice, intercepte, retenga, venda, compre, desvíe a un fin distinto para el que fueron recolectados los datos personales. Entonces, si juntamos mi ponencia con la de don Rafael, todas esas conductas que él estaba diciendo, del freaking y el instalar keyloggers y demás, si la aplicamos a datos personales, entonces estaría cometiendo esa conducta. Y vamos a ver que el tipo también es agravado, ¿sí?, dependiendo de quién lo comete. Y es en redes informáticas o telemáticas o en contenedores electrónicos, ópticos y magnéticos. Entonces aquí hay un componente de tecnología. Si lo estoy haciendo, como les decía, con los basureros o el papel, entonces no se estaría cometiendo el delito, porque aquí lo estamos haciendo utilizando la tecnología como un medio para cometer el delito. El tipo viene a calificarse, o es un agravante, de 2 a 4 años aplicaría cuando sean realizadas por personas que son encargadas de administrar o de dar soporte al sistema o red informática, telemática, o bien que en razón de sus funciones tenga acceso a dicho sistema o red o a los contenedores electrónicos, ópticos y magnéticos. Este viene siendo un agravante porque, como lo decían anteriormente, los administradores tienen poderes muy generales dentro de los sistemas tecnológicos. Entonces, prácticamente el que tiene poderes de administración en informática tiene poderes casi como tener un poder generalísimo cuando uno es un mandatario. Entonces, por eso viene a calificarlo, porque tienen bajo su cuidado y responsabilidad una información de carácter personal, en este caso en concreto, que la van a poder usar casi para cualquier cosa. Es poner un bien jurídico muy importante y muy sensible que permite discriminar a una persona en manos de alguien que tiene un poder general para hacer daño si es que quiere causar un daño. Luego, también es para cuando la persona sea un menor de edad o incapaz, el titular de sus datos personales. Y aquí es porque evidentemente el interés de la persona menor de edad es un interés superior. Lo tutelamos con mayor grado que a todos los demás porque son seres más vulnerables. Entonces, cuando esos datos personales hay involucrado a una persona menor de edad, también se agrava la conducta. O cuando se afecten datos que revelen la ideología, la religión, las creencias, la salud, el origen racial, la preferencia o la vida sexual, porque como les decía en un principio, si la información de este tipo tan sensible está en manos de terceros, se puede convertir en un elemento de discriminación. Esta información, los datos sensibles son tan sensibles, ¿verdad?, porque nos permiten discriminar o generarnos nosotros en la mente un perfil de esa persona y decir, bueno, si no piensa como yo, si no siente como yo, si no le gusta lo mismo que a mí, entonces lo vamos a discriminar. De hecho, la normativa impide que si no hay un permiso de ley, ¿verdad?, una norma que lo permita, los datos sensibles de esta categoría ni siquiera deberían tratarse del todo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado en materia de protección de datos personales de no pedir más información que realmente la que nosotros necesitamos para cumplir con nuestros objetivos legítimos permitidos por el derecho. Porque vamos a responder por absolutamente toda la información que tengamos y si no la aseguramos debidamente, ¿para qué entonces la pedimos? ¿Verdad? Cuando yo hago las auditorías en materia de cumplimiento de datos personales, me encuentro muchísima información. A la gente le piden muchísima información y la gente la da, sobre todo en el ámbito institucional. Y cuando les pregunto, ¿para qué la pidió?, muchas veces ni siquiera saben decirme por qué. Y a veces me dicen que es porque era para tenerla por si la necesitaban. Con esta nueva normativa yo les digo, mejor no entren en esas prácticas que son nocivas y les pueden derivar mucha responsabilidad. Excepciones, no constituye o no se constituye el delito cuando el hacer tratamiento de datos contenidos en registros públicos o bases de datos públicos de acceso irrestricto, cuando se haya tenido acceso de conformidad con los procedimientos y limitaciones de ley. Ahora, la gente me pregunta en general, ¿y cuáles son los datos públicos de acceso irrestricto? La normativa nos dice que son aquellos que
las leyes especiales determinen como datos públicos, pero ahorita hay un gap, ¿verdad? La normativa no me está diciendo cuáles son esas bases de datos públicas, pero incluso cuando dice cuáles son esas bases de datos públicas de acceso irrestricto, hay que avisarle, porque está el derecho y el principio de la información del titular, que tiene que saber que yo tomé esos datos de una fuente pública y los tengo, y cuáles son esos datos, porque si no lo hago, estaría impidiendo que esa persona utilice o ejercite los derechos que ya vimos, los derechos de la autodeterminación informativa. Y tampoco es delito la recopilación, copia y uso por parte de las entidades financieras supervisadas por la SUGEF de la información y datos contenidos en base de datos de origen legítimo de conformidad con los procedimientos y limitaciones de ley. Ya tengo 5 minutitos, entonces voy a correr un poquito. ¿Por qué? Porque es importante que la SUGEF pueda mantener los datos personales y los pueda utilizar. Aquí hay un interés público por sobre el interés del individuo a que se le proteja su información. Y el interés público que existe es que las personas puedan acceder al crédito para poder hacer ascenso social. Entonces, si nosotros no le permitimos a la SUGEF y a las entidades financieras saber mi comportamiento dentro del sistema crediticio nacional como deudor, entonces es muy posible que le estemos dando dinero a alguien que no va a pagar. Pero, y esto pasa mucho con las entidades financieras, es que generan acoso. Y eso tampoco es permitido en la Ley de Protección de los Datos Personales, porque los usos que nosotros le demos a los datos personales tienen que ser proporcionales. Entonces, por ejemplo, en un seminario me preguntaban, ¿y qué pasa si yo ya no quiero que me estén buscando, no quiero que me estén acosando en el trabajo, y me están llamando al número del trabajo para decirme que yo tengo una deuda, y me llaman 20 veces al día? Bueno, aquí podría pedir que le cambien ese número, porque le está ocasionando un daño mayor. No puede pedir que le quiten, ¿verdad?, el número de teléfono, porque como les digo, hay un interés superior al ascenso social de poder acceder a un crédito, pero sí que lo cambien y que no llamen a la mamá, al tío y al hermano y a todos los demás que ni siquiera fueron fiadores, ¿verdad? Eso se constituye en acoso y eso es denunciable en tribunales y también es denunciable ante la PROAF. ¿Cuál es el bien jurídico protegido? En realidad hay dos. Normalmente se conoce el de la intimidad, el generar ese resquicio privado para que la persona pueda desarrollar su personalidad, pero también el que les hablaba, la no discriminación, el tener el derecho a que no lo discriminen por tener más acceso a datos personales de la cuenta. El sujeto activo, como les dije y como lo vimos en el tipo penal, casi todas las conductas que implican tratamiento de los datos personales las hacemos nosotros todos los días, ¿verdad? El crear bases de datos, el tratar datos, el manejar datos personales, casi cualquiera podría ser un sujeto activo de un tipo penal como este. ¿Por qué? ¿Qué significa el tratamiento de los datos? Significa todo. La recolección, la consulta, el registro, organización, difusión, comunicación, uso, extracción, acceso, cotejo, interconexión, bloqueo, conservación, destrucción, suspensión o supresión. O sea que cualquiera puede tener, porque nosotros necesitamos en nuestro día a día datos personales para trabajar, ¿verdad? Entonces casi cualquiera podría estar cometiendo el delito. Y el sujeto pasivo, bueno, es el titular o el dueño de los datos personales. ¿Cómo protegerse de ser una víctima o un victimario? Nosotros lo que recomendamos es generar un proceso de gestión integral de protección de los datos personales. Y esto empieza, y lo voy a decir muy rápido, básicamente con asegurar la confidencialidad, disponibilidad, integridad, trazabilidad y auditabilidad de los datos. Pero ¿cómo puedo hacerlo? Muchas veces en las empresas les pregunto, bueno, dígame cuáles son los datos personales que usted tiene que utilizar en sus procesos o en sus servicios. Ah, no sé. Bueno, si no sabemos cuáles son los datos personales que nosotros tenemos que utilizar para los procesos críticos de la institución, entonces no puedo decirle a nadie, ni a la PROAF ni a nadie, que yo estoy protegiendo adecuadamente esos datos, porque no sé dónde están, no sé quién los tiene, no sé quién los accede, y si tampoco sé cuáles son, ni cómo los protejo, ni la sensibilidad de esos datos, ¿cómo puedo explicar que la medida que estoy aplicando es una medida que efectivamente me sirve para mitigar el riesgo, ¿verdad? Entonces tenemos que tener medidas y controles para mitigar el riesgo, pero lo primerísimo es conocer cuáles son los datos personales que necesitamos para trabajar. Entonces lo que recomendamos es hacer un inventario de los datos personales con respecto a los datos que maneja la empresa,
cuáles son verídicamente los datos que yo necesito como empresa o como institución para poder trabajar para mis sistemas, por lo menos los críticos. Una vez que los conozco, ¿verdad? Tengo que saber que pues, sobre esos datos tengo que respetar la adecuación al fin, a la calidad de la información, a la legalidad, buscar el consentimiento previo si es que por ley no tengo que recopilar esos datos, la transparencia, la proporcionalidad, manejar la gestión de riesgos. La gestión de riesgos es importantísima. Una vez que yo conozco los datos y mido cuál es la sensibilidad de los datos, cuántos datos estoy manejando, el impacto que tendría el tener un incidente de seguridad sobre esos datos, puedo decir a ciencia cierta, estas son las medidas de seguridad que tengo que aplicar. Porque cuando la prueba me llegue y me diga, bueno, ahora sí, pruébeme lo que usted puso en los protocolos mínimos de actuación, usted lo implementa dentro de su empresa, yo tengo que explicarle por qué tomé las medidas de tratamiento de los riesgos que expuse. Igual, para tomar las medidas adecuadas que estoy poniendo en esos protocolos, designar un delegado. Cuando las empresas son muy grandes, lo mejor que nosotros recomendamos es designar un delegado. Aunque la legislación no lo pide, es una práctica consistente y buena. Por ejemplo, si ustedes ya tienen en sus instituciones un oficial de seguridad de la información, informática o administrativa, cualquiera de ellos dos podría ser una buena persona para ocupar un perfil de protector de datos dentro de la empresa. Implementar un plan para el establecimiento de medidas de seguridad, no solo ponerlas en un lugar, o como lo decían ellos, y tienen toda la razón, si usted hace unas normas de seguridad de la información, que sí se pueden casar con las de privacidad, de hecho, las normas de protección de datos personales deberían ser parte de la gestión integral de protección de la seguridad de la información, porque si no, les toca trabajar doble. Entonces, cuando establezcan normas de seguridad, deberían establecer normas de seguridad de la información y protección de datos personales. Y ahí hacen de dos sistemas uno. Y luego, la ejecución de procesos de concientización, capacitación de personal. Estos procesos de concientización y capacitación y formación no son iguales para todos, ¿verdad? Los procesos de capacitación, concientización y formación van a definirse por las diferentes audiencias que se tengan. Si yo tengo una audiencia que tiene que saber mucho, probablemente le voy a dar procesos de capacitación. Pero si no tiene que saber tanto, yo probablemente quiera darle un proceso nada más de formación o de concientización. Y son procesos. ¿Por qué? Porque en seguridad de la información lo menos es lo más. Yo nada más le voy a dar a conocer a cada persona lo estrictamente necesario para que realice sus actividades para con la institución. Pero si le doy más, podría estar cometiendo un riesgo de seguridad. Porque a lo mejor, y en una capacitación, yo digo cuáles son las vulnerabilidades que tengo y qué me pasa, que alguien me las explote, ¿verdad? Entonces, probablemente solo quiera darle a conocer las vulnerabilidades a alguien que las tenga que atender, ¿verdad? Entonces, ese tipo de cosas, un programa de capacitación, y me lo decían unas empresas, bueno, nosotros tenemos, alguien más me hizo un manual de capacitación, y yo les decía, ¿y cuáles son las audiencias? No todos, sino todos no. Por eso mismo hay que hacer la división y de hecho la norma por eso así lo pide. Hay que hacer un programa de capacitación y formación teniendo en cuenta esa diversidad de audiencias que tengo. Y luego monitorear, evaluar, revisar y sancionar. Yo no sé si los controles que yo establecí en un determinado momento van a ser unos controles que van a ser eficaces para toda la eternidad de la institución, probablemente no lo sean. Entonces tengo que hacer un proceso de capacitación a las personas que evalúan y auditan para determinar si los controles que en un momento determinado yo apliqué o definí van a seguir siendo válidos en el tiempo y efectivos. Y los controles que no sean válidos y efectivos en el momento de la auditoría, los cambio. Pero también hay cosas muy positivas. Cuando empezamos a aplicar los controles es como tomar un hábito. Lo hacemos tan incorporado a la cultura organizacional que probablemente ya no necesitemos poner ese control y podamos pasar a otro. Esa es la eficiencia de la implementación y la ejecución de los procesos de gestión. Entonces, nosotros como personas físicas y como instituciones somos los principales responsables de mantener cuidados nuestros datos personales. Cuidémoslos, por favor.